Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Tenemos hoy contrarréplica en directo. La hice ayer a través de Twitter. Cité a los contraescuchas a las 7 de la tarde en esta aplicación. Esta aplicación, como bien sabéis, los habituales en la aplicación, por lo menos, no necesariamente en la contracrónica, tiene un servicio que se llama Espacios. Tenéis que ser usuarios de Twitter, eso sí. Os invito a hacerlo porque es gratuito. No es necesario para participar en estos espacios el Twitter Blue, ese que se acaba de inventar Elon Musk. Y bueno, pues es lo más parecido que podemos hacer a un programa de radio en directo con un montón de participantes. A fin de cuentas, la gente entra, se pone con su teléfono móvil a escucharlo y puede también participar. Yo trato, no es la primera vez que lo hago, llevo ya un par de años haciendo estas contrarréplicas en directo. Primero las hacía en Clubhouse y luego empecé a hacerlas en Twitter hace cosa de año y medio. Y bien, lo procuro hacerlo una vez al mes, la última la hice en febrero, así que tocaba hacerla en marzo. Pero en marzo se me volvió a olvidar. Así que nada, empezamos ya el mes de abril, la primera contrarréplica en directo de abril, pues la primera contrarréplica, de abril va a ser en directo. Bien, ha participado mucha gente y espero que sea de vuestro agrado. Así que nada, sin más preámbulos, pasamos ya a la contrarréplica en directo de hoy, 2 de abril. Bien, vamos a empezar ya esta contrarréplica en directo. Os prometí que iría en marzo, pero bueno, casi estamos a 1 de abril, así que no he llegado a la promesa de marzo por poquito. La semana pasada lo iba a hacer, pero se me olvidó. Bien, pues queridos, cuando queráis nos podemos poner con esto y veo que queréis unos cuantos ya. Vamos a empezar con Martín, que le tengo aquí, así que... Martín, estás ya agregado como hablante. Espero escucharte de vuelta. Muy buenas, Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Muy buenas, ¿con qué energía entras? Caray, ¿cómo se nota que eres joven? Cuéntame. Bueno, mira, yo quería hacerte dos preguntas. La primera es sobre Nayib Bukele y su campaña contra la criminalidad en El Salvador. Y la otra es sobre el armamento que quiere prestar Pakistán a Ucrania, en concreto los T-80. Bien, vamos a ver, no se te escuchaba muy bien, pero bueno, creo que se ha entendido más o menos. Bien, respecto a lo primero, lo de Nayib Bukele, ya he comentado en alguna ocasión, me parece que no vale cualquier cosa para acabar con el crimen, porque los delincuentes, por muy delincuentes que sean y mucho mal que hayan causado, les asisten los mismos derechos que a los que no son delincuentes. Así que esto de tomar, no lo sé, la justicia de esta manera tan personal, pues no termino yo de verlo. Ahora bien, entiendo que el mal que causan los pandilleros, los mareros en El Salvador es muy grande y eso ha ocasionado que los muchos salvadoreños, la mayor parte, pues estén de acuerdo con esto que está haciendo Nayib Bukele. Está por ver de cualquier manera que esta política que Bukele ha puesto en marcha, muy espectacular por cierto, ha llegado a construir hasta una prisión gigantesca para llevar a todos los pandilleros, que esta política funciona en el largo plazo. En el corto, a la vista está que sí, porque ha caído en picado la delincuencia hasta el punto de que el otro día, no sé, hace cosa de una semana, presumían allí Bukele en Twitter de que tenían 0 homicidios, lo cual, bueno, pues en un país pacífico no pasa nada, eso es lo habitual, que haya 0 homicidios en un día, pero en un país que no ha sido pacífico en las últimas décadas, como es el caso de El Salvador, los salvadoreños estaban que se pegaban saltos de alegría. Bien. Ha pasado muy poco tiempo desde que esto empezó, ya veremos cómo termina, ya veremos cómo la cosa funciona dentro de, no lo sé, 4, 5, 6 años. Hasta ahora en El Salvador han intentado de todo, algunas políticas han tenido más éxito que otras, pero han intentado de todo con esto de acabar con la delincuencia en las calles, que es muy grande, lo mismo sucede en Honduras y en Guatemala, y esto de la mano dura, que, ojo, no me lo estoy inventando, así es como se llamaban las sucesivas campañas de gobiernos anteriores. Lo llamaban así, política. Hubo una que le llamaron mano dura y la siguiente iba a ser super mano dura. Ninguna de las dos funcionaron en el largo plazo. Y ojo, no eran tan duras como esta de Bukele, que ha desatado hace
desde hace unos meses. Así que ya veremos. Por ahora, pues sí, parece ser que ha conseguido reducir la delincuencia a su mínima expresión. Ahora bien, dicho esto, no creo que todo valga, porque bien, pueden pagar justos por pecadores y porque la justicia tiene que ser proporcional. No es lo mismo matar a una persona que robar un teléfono móvil, por ejemplo, de tal manera que si estás dando la misma condena a la persona que ha robado un teléfono móvil por la calle y a la que ha asesinado a 5 personas, pues es injusto. Así que, bueno, vamos a ver qué tal va. No puedo opinar mucho más, que conste que entiendo que los salvadoreños estén de acuerdo con él. Ven que no se podía salir a la calle o se podía salir a la calle con problemas y ahora ven que el país es algo más seguro. Pero esto tiene que ser sostenible en el tiempo. De nada sirve que, bueno, esto va a durar ahora unos meses y luego volvemos como estábamos antes o incluso peor. Luego, lo segundo que me comentas, pues no lo tengo estudiado esto de Pakistán, así que no te puedo decir. Yo hablo de las cosas que sé, Martín, no de las que no sé. Y sobre este tema, pues sí, lo he leído en el periódico, pero no es un tema que me tenga trabajado. Bien, vamos a continuar. Vamos ahora con Miguel, a quien acabo de concederle la palabra, porque esto lo tengo que hacer yo aquí con un panel que me ofrece Twitter. Se está conectando en estos momentos. Vamos a ver, ya te tengo, Miguel. No tienes más que preguntar. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenos días. Antes que nada, saludarte a ti y a todos los que estamos aquí. Muy buenas, Miguel, bueno. Cuéntame. Ok. Era para comentarte, si pensabas hacer si tienes conocimiento sobre la reforma de impuestos que está impulsando Meloni en Italia. Por lo que he leído, lo poco que he podido investigar, a mi parecer, creo que es una buena reforma que busca, por lo que he estado viendo, reducir los tramos de imposición para los pago de impuestos de no sé cómo le llaman en España, pero es como el impuesto que pagas por actividad económica, y el otro que es la reducción del IVA es como lo quiere hacer anual, como ir reduciéndolo hasta que llegue a desaparecer o ponerlo en un monto muy bajo. No sé si tú piensas hacer algún programa o tienes alguna opinión sobre esa reforma que, a mi parecer, propuesta, porque todavía no está aprobada, que a mi parecer me parece muy buena. Pues no te sabría decir, Miguel, porque lo de Meloni y los impuestos me he limitado a leerlo. Ya está, nada más no he llegado. No he podido trabajar de nuevo el tema lo suficiente como para haberme formado una opinión. Todo lo que sea simplificar y bajar los impuestos es una buena noticia. Eso es indiscutible en Italia o en cualquier país. Un país próspero es un país que tiene impuestos pequeños. Esto no es una teoría, esto es un hecho. Los países que tienen los impuestos más moderados son los países que más crecen y cuya economía funciona mejor. Respecto a la del IVA, pues el IVA es un impuesto que no puedes quitarlo, vamos, en una palabra. En Europa, por lo menos. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido y creo que tiene un mínimo del 15%, que es lo que impone la Unión Europea. Luxemburgo, no sé cuál tendrá ahora, pero hace unos años recuerdo que tenía el más bajo de Europa y era el 15% porque no podía ponerlo más bajo. A partir de ahí ya es libre, ¿no? Un país puede poner el 75% de IVA si quiere. Ninguno lo tiene tan alto, pero bueno, esperemos 40 años y ya veremos si no han puesto un impuesto, porque eso no ha hecho más que subir. Yo recuerdo el IVA cuando estaba al 16%, recuerdo el IVA al 12% en los años 80 cuando yo era niño, y desde entonces no ha hecho más que subir hasta el 21% actual. En algunos países está en el 23, en otros en el 25, así que todo lo que sea bajarlo siempre es una buena noticia. El IVA, a fin de cuentas, es un impuesto que lo que hace es encarecer todos los productos y los servicios que consumimos. Y el otro impuesto que decía es el de la actividad económica. Supongo que te referirás al IRPF, lo que llamamos IRPF en España. Es el impuesto sobre la renta de personas físicas. Ese es un impuesto más que sobre la actividad económica, sobre el trabajo. Pero los impuestos a menudo gravan la actividad económica o gravan fundamentalmente la actividad económica. Otro impuesto es el de sociedades, que es el que pagan las empresas para cuando presentan sus números a final de año, y lo pagan solo sobre los beneficios. Tampoco se puede hacer pagar una empresa cuando ha perdido dinero. Pero vamos, que todo lo que sea simplificar la factura de impuestos y reducirla siempre va a ser bueno para los que pagan impuestos y para la economía en general. No tan bueno para los que viven de esos impuestos, que en los países europeos es muchísima gente. Pero vamos, en fin, vamos a continuar. Vamos con DG, que le acabo de ver aquí, no sé cómo se llamará en realidad, ahora nos lo dirán. Vamos a ver si se conecta. DG ya puede hablar. Muy buenas, DG, te tienes que activar el micrófono.
Antes de nada, Hola Fernando. ¿cómo te Bueno, llamas? ¿Cómo te llamas? Porque ¿me escuchas? sí, te escucho perfectamente, pero llamarte de Gem pues me resulta un poco extraño. No sé, dame un nombre falso, aunque sea, pero que me pueda dirigir a ti Sí, por un sí. nombre. Pues mira, me llamo José Ángel y este acrónimo es por mis dos apellidos, que es Díaz Guirado, Ah, muy bien. ya para que lo sepas. Pues cuéntame, Pues muy José bien. Ángel. Sí, pues quería preguntarte, porque me comentaras algo que digamos que te chocó al interesarte y estudiar historia. En concreto, alguna idea, pues digamos que tenías preconcebida sobre la historia y que después de informarte sobre esto, pues digamos que diera una vuelta de 180 grados. Por ejemplo, en mi caso, pues hombre, tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo cuando leí En defensa de España de Stanley Payne, pues muchas cosas sobre, en fin, sobre la leyenda negra y demás, pues como que me hicieron abrir un poco los ojos de, hostia, igual me creía que las cosas eran bastante diferentes a lo que realmente fueron. Incluso esta tarde mismo estaba limpiando y estaba escuchando vuestro programa de hace un tiempo sobre la toma de la Bastilla y pues esas cosas sobre la Revolución Francesa que están en el imaginario colectivo y que realmente pues no son como la mayoría cree. Entonces, por eso quería preguntarte sobre algún suceso, alguna cosa que tenías tú arraigada y que al informarte pues dijeras, ahí va, no tenía ni idea de esto. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, José Ángel. Pues a ver, no te sabría decir, porque yo empecé a estudiar historia muy joven, cuando tenía 18 años. Bueno, a estudiar, a leer sobre historia empecé mucho antes cuando era un niño, porque ya me gustaba, obviamente. Si luego me decanté por la carrera de geografía e historia, que fue la que yo estudié, fue porque ya me gustaba la materia, evidentemente. No me metí ahí a ver qué me encontraba, ni mucho menos. Lo que te refieres esto de sorprenderte por cosas que tenías ya preconcebidas y te encuentras con algo distinto, pues habiendo empezado tan jovencito como yo, no. La verdad es que todo lo fui aprendiendo mientras estudiaba. Lo que sí he cambiado muchas veces es de parecer sobre ciertos personajes, sobre ciertas épocas, sobre ciertos procesos históricos que en un momento lees o te han contado, o te los han contado de una manera y luego conforme vas profundizando en el tema te vas dando cuenta de que no eran así. Eso sí me ha pasado, creo que le ha pasado a cualquier aficionado a la historia. A poco que te obsesiones con un personaje, con eso basta. Con un monarca importante, ¿no? Que tienes una idea no ya preconcebida, sino que lo que has leído sobre ello vas en profundidad, vas, bueno, pues quitándole pétalos a la margarita y vas viendo que no, que había muchísimo más. Y sí, claro, siempre que te metes en algo a fondo, ¿no? Cambia un poco tu visión o por lo menos se matiza. Eso me pasa continuamente, ojo, me sigue pasando ahora, ¿eh? Llevo toda la vida dedicado a la lectura de la historia. Yo esencialmente lo que leo procuro leer un poco de todo, pero en esencia lo que leo es historia, es lo que más libros tengo en mi casa, con diferencia de todas las épocas, sobre todo la contemporánea, que es la que más me interesa. Pero bueno, que sí, siempre, claro. Además se producen descubrimientos nuevos, aparece nueva documentación, hay descubrimientos arqueológicos que te hacen cambiar pues ciertas ideas que tenías. Una que se me viene a la cabeza ahora mismo es la de las pirámides, ¿no? Que se hablaba, por lo menos a lo que todos imaginábamos que se había hecho con mano de obra esclava. Hacían falta miles de personas y claro, ¿quién se va a ir a trabajar para levantar una pirámide en el desierto? Pues nada, estaban convencidos desde siempre, vamos, que eso había sido construido por esclavos. Bueno, pues una serie de excavaciones arqueológicas, hace no mucho tiempo, entre los años 80 y los 90, encontraron entre otras cosas el poblado en el que vivían los trabajadores. Pero a partir de ahí se vio que de esclavos no tenían nada, que eran trabajadores asalariados y que además vivían muy bien en comparación con otros egipcios de la época. Los salarios no debían ser bajos y para ellos era, según parece, pues casi hasta un privilegio poder trabajar en la construcción de pirámides inmensas como la de Keops o la de Kefren, ¿no? Bien, esto es algo que no solo a mí, sino creo que a prácticamente todo el mundo, y fue debido a una serie de descubrimientos arqueológicos. Otras veces lo que aparece es documentación nueva, ¿no? O ciertas interpretaciones de documentaciones ya existentes. Piensa que el pasado es muy amplio. Conocerlo en su integridad es imposible para una sola cabeza humana. De que hay gente que se dedica solo a estudiar una época. O bueno, una época ya. Estudiar una época es imposible. No nos cabría toda la historia moderna en la cabeza de ningún ser humano. Un país concreto ante una situación concreta, un personaje concreto. Pero a partir de ahí, una persona se mete, un historiador se mete en el archivo, empieza a sacar legajos que o no se habían visto nunca o nunca se habían visto desde esa óptica. Bueno, si consigue
decide publicar un libro o varios libros o convencer a otros y mostrarlo, mostrar sus descubrimientos, a partir de ahí, claro, esto ya se extiende. Si hay algo que caracteriza a la historia, o que la caracterizaba, porque ahora ya sabes que hay mucho de esto es así porque lo digo yo y quien se le ocurra discrepar pues se va a enterar de lo que vale un peine, pero de toda la vida, desde que yo recuerdo y empecé a estudiar historia, el debate, los historiadores debaten y cualquier asunto se debate y se pone documentación encima de la mesa y se ponen los vestigios que se hayan encontrado encima de la mesa. El problema muchas veces es que sobre la misma documentación y sobre los mismos restos arqueológicos puedes sacar conclusiones distintas y por eso es importante el debate. Pero vamos, sí, claro, eso pasa continuamente y pasará del resto de mi vida, que me iré encontrando, según profundizo en algo, me iré encontrando con novedades. Bueno, gracias a mi amistad con Alberto Garín he descubierto cosas que bueno, pues que conocía o creía conocer, pero que nunca había pensado en ellas. Y mi Alberto me ha abierto muchísimas ventanas en ese aspecto, sobre todo las relativas a la historia del arte, que era un tema que, bueno, a mí no me interesaba mucho. Lo he dicho en muchas ocasiones, de las asignaturas que estudié en la carrera era, vamos, sin lugar a dudas, la que menos me interesaba de todas. Era como una especie de flagelo que teníamos 3 años hasta que ya a partir de tercero te especializabas y ya pues apartabas la historia del arte. Bueno, pues la amistad con Alberto me ha hecho de nuevo valorarla gracias a que Alberto pues es un estudioso, se mete muy a fondo con ciertos autores, con ciertos estilos y los trabaja. Y a partir de ahí te sabe explicar. Bueno, el libro saldrá dentro de poco, creo que el mes de mayo, dentro de poco más de un mes, abrirá los ojos sobre muchas cosas, no solo a mí, sino a un montón de gente. Y creo que lo ha hecho ya en la contrahistoria cada vez que viene a contarnos cosas. En fin, vamos a continuar. Vamos con... Tengo aquí a Jesus. Jesus se llama así en Twitter. Entiendo que será Jesús, pero vamos. Muy buenas. Jesus, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Caray. Se te oye con mucho ruido, Jesus. Pero de manera... Sí, con muchísimo ruido, Jesus. No sé si es que estás metido en, no lo sé, bajo el mar o algo así, o en una fábrica, pero es poco menos que imposible. No se te... ¿Ahora me escuchas? Ahora un poquito mejor. Muy buenas, Jesus, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, te saludo aquí desde Perú, desde la Ciudad de los Reyes. Muy bien, desde Lima. Pues cuéntanos, sé rápido porque el ruido se ha vuelto a meter. Uy, sí. Solo quería preguntarte por qué se endiosa tanto la época inca aquí en mi país, que básicamente se le dice como que el paraíso en la tierra, y se omite la época del virreinato y los ven como invasores, y muchos políticos usan esta época como que hubiera sido grandiosa, ¿no? Y se cogen de esto. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Jesus. Al final se te ha escuchado perfectamente. Bien, vamos a ver. Esto se lo deberías preguntar más a los peruanos que a mí. Yo no dejo de ser español. Así que la razón más o menos puedo intuirla. La razón es que a partir del nacimiento de Perú como república, en la primera mitad del siglo XIX, las élites republicanas necesitaban legitimar su poder de alguna manera. Era no olvidemos, un país recién nacido, un estado recién nacido. Y sobre ese nuevo estado, el Estado de Perú, que además había tomado el nombre del virreinato, y a su vez el virreinato había tomado el nombre que es con el que se conocía, o los españoles de la época del siglo XVI habían conocido el Imperio Inca, Virú, es decir, Perú, pues se sintieron herederos directos de un imperio, el incaico, que había existido pues siglos antes, y empezaron a establecer paralelismos. A pesar de que la República de Perú actual nada tiene que ver con el Imperio Incaico, como la República de México actualmente nada tiene que ver con el Imperio Mexica. Pero bueno, la construcción de los estados-nación ya en el siglo XIX obligó a sus dirigentes a hacer este tipo de contorsiones. Simple. Ojo, esto se hizo en todas partes. El poder trata de legitimarse y una de las maneras de hacerlo es tratar de apoderarse de todo de parte del pasado. Esos primeros presidentes de Perú, esas primeras clases dirigentes del Perú independiente, no podían buscar esa legitimación en el virreinato. Porque en ese caso, ¿para qué nos hemos independizado? Si nuestra legitimidad viene del mismo virreinato, lo hubiéramos dejado como estaba y asunto resuelto. Sí que tuvieron que ir a lo inmediatamente anterior, que lo tenían al virreinato, que era el Imperio Incaico, que lo tenían más o menos documentado. Si te fijas, quitando lo que son los hallazgos arqueológicos, la documentación escrita que tenemos del Imperio Inca y del Mexica es esencialmente lo que se hizo en los primeros años de la conquista, ¿no? Idiomas como el náhuatl, que era el idioma
idioma de los mexicas, pues ha llegado hasta nosotros en su forma escrita porque los misioneros españoles, bueno, concretamente Bernardino de Sahagún, se encargó de aprenderlo y de hacer la primera gramática en náhuatl. Lo mismo sucedió con el quiché en Guatemala y con otras lenguas precolombinas. Bien, esto ha llegado porque además ha llegado en el alfabeto latino, que es el alfabeto que llevaron los españoles allí. Es decir, que llevaron los propios peruanos, no los actuales, no estaban vivos, pero sí los antepasados de los peruanos actuales, los que se independizaron en definitivas cuentas eran los mismos que habían formado parte del virreinato y necesitaban justificar su poder y legitimar su poder. Y ahí en Perú tuvieron una ayuda muy grande, lo mismo que pasó en México. Otros países no tuvieron, entre comillas, tanta suerte, caso de Argentina, por ejemplo, o caso de Venezuela. Tuvieron que buscar, en el caso de Venezuela, por ejemplo, es muy gracioso, porque veías a Hugo Chávez hace unos años reclamando que la Venezuela actual es heredera de un inca, de un indio llamado Guaipuru o Guaicapuru o algo así, que creo que no lo conocían ni siquiera en Venezuela. Pero este mismo fenómeno se produjo en México con los Tlatoanis aztecas, se produjo en Guatemala con Tecunumán y los que habían luchado contra Alvarado, contra los españoles, que eran una minoría. Los que llegaron a Guatemala eran en su mayor parte nahuas, es decir, mexicas. Y por supuesto, este mismo proceso se hizo en Sudamérica. El único país que estaba sobre el solar de un antiguo gran imperio precolombino era Perú. Perú y parcialmente Bolivia. De ahí que pues era demasiado tentador. Y bueno, pues utilizan eso y lo vienen utilizando hasta el momento presente. Somos los herederos de aquel imperio. Que bueno, pues por unas cosas malas que sucedieron en el pasado, pues anduvieron aquí un pueblo extraño que es el español, que llegó, nos invadió, nos hizo la vida imposible y después le echamos a patadas. No se plantean en ningún momento que hablen español, ¿no? Y que utilizan el alfabeto latino y que la religión mayoritaria es el cristianismo católico y todas estas cosas. Eso, por supuesto, como no entra dentro de lo que es el relato nacional oficial, pues no es que lo nieguen, pero digamos que lo apartan. Pero la razón es esa: cuando se constituyen los estados nacionales del siglo XIX necesitan sus gobiernos legitimar aquello, y en Perú la mejor manera de legitimarlo era buscar ese imperio, que había sido un imperio grandioso, del que los propios conquistadores españoles hablaban muy bien, pues legitimarlo sobre eso. Somos realmente los herederos. El presidente de Perú es el heredero del Inca, nada más, sin llevarlo a sus últimas consecuencias, afortunadamente, pero es decir, que el presidente de Perú no se declara una encarnación del sol, pero que la legitimidad que le bebía directamente de ahí, no del virreinato, cuando realmente el presidente de Perú, digamos, es la continuación de, si hacemos una historia del poder en Perú, lo que sigue después de los virreyes son los presidentes de la República, simplemente. Así que esencialmente es eso. Bien, vamos a seguir, vamos con Enrique, que le tengo aquí. A ver si se nos conecta. Muy buenas, Enrique. Tienes que activarte el micrófono, ya sabes, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes, Fernando. Espero que se me escuche bien. Se te escucha alto y claro. Estupendo. Muy buenas y muy buenas a todos los contraescuchas. Lo primero de todo, darte las gracias por tu trabajo y sobre todo por inspirarme, porque actualmente si estoy estudiando historia es gracias a ti. Y bueno, yo quería hacerte dos consultas, una de ellas muy rápida para que el resto de contraescuchas también te puedan preguntar. Y la primera sería si Carta Magna puede ser sinónimo de Constitución. Esta duda me la trajo un profesor en segundo de bachillerato, puesto que al final una Carta Magna está concedida por el rey y entonces al mismo tiempo él es superior a la Carta Magna, mientras que una Constitución al final impera sobre todos. Esa es la primera. Y la otra, me gustaría preguntarte sobre el Imperio Español, puesto que siempre nos, o al menos de tus podcasts, pues se me ha quedado la visión de que al final en el Imperio Español, a ver cómo les pongo, perdón, que estoy un poco nervioso, no había distinción entre península y el resto de lo que era el territorio español. Y al mismo tiempo me surgió la duda cuando estuve viendo los aposentos de los difuntos reyes, que excepto Carlos I fue el único que fue ungido emperador, pero del Sacro Imperio, pero el resto tenían el título de reyes. Entonces mi pregunta viene en si es correcto denominarlo como imperio, porque no había emperador y al mismo tiempo no había distinción o una distinción tan grande entre metrópoli y región.
Bueno, vamos a ver, son dos preguntas interesantes, Enrique. La primera es la de Carta Magna, que se utiliza muy a menudo para utilizarlo como sinónimo, para no aliterarte cuando estás escribiendo. Si has dicho Constitución, pues a 3 palabras después no puedes volver a decir Constitución porque queda feo. Entonces se utiliza lo de Carta Magna, aunque la verdad es que debería llamarse Magna Carta. La Magna Carta fue una carta que concedió Juan de Inglaterra en el siglo XIII, esto creo que fue, era una carta de libertades, nada más. La Magna Carta es famosa en la historia medieval. Y esto, pues, llevándose el siglo de carta, poniéndolo delante y no detrás, pues sí, terminó constituyendo eso, un sinónimo de constitución, pero ya mucho después. Estamos hablando del siglo XIX, el siglo XX. Pero sirve eso como un sinónimo, pero un sinónimo sin más maldad, para evitar, ya digo, cuando escribes, aliterarte, pero en ningún documento oficial verás que pone Carta Magna. Ahí utilizan el término constitución, o ley fundamental, o una cosa así, pero no utilizarán lo de Carta Magna. Así que, nada, es una manera, un recurso literario, lo de utilizar Carta Magna. También a veces se utiliza en nuestra ley fundamental, pues con eso ya estás diciéndolo, lo mismo que Constitución. Y luego respecto a lo de imperio, es que ha habido muchos imperios que no han tenido emperador con ese título. El rey de Inglaterra no era emperador. Bueno, la reina Victoria se convirtió en emperatriz de la India, pero ya está. Antes de eso no había emperador. El rey de Inglaterra es un rey sin más ni más. Realmente emperador solo había uno, que era el emperador del Sacro Imperio, que era un heredero desde tiempos de los otónidas del emperador de Roma. Ya está, y a su vez directamente de Carlomagno y el de los emperadores de Roma. Los emperadores de Roma, si vamos a la cuestión puramente nominativa, tampoco eran emperadores, eran princeps, las primeras cabezas de Roma. Roma trató incluso en época del Imperio de no ser una monarquía, o no mostrarse así. Los romanos habían largado a los reyes y el año 509 a.C. y después vino la República. Cuando Octavio Augusto decide quedarse con todo el poder para él solo, se hace llamar príncipe, no se hace llamar en ningún momento emperador. Otra cosa es que en latín imperium significa poder. Ya está. Entonces, de ser un imperator es ser alguien que tiene poder. Esa palabra quedó atada ya a las lenguas romances, bueno, ya las que no lo son, como el caso del inglés, que se dice emperor, ¿no? O empire, que viene de ahí, de imperio, y quedó como gran reino, un reino poderoso, pues se puede considerar un imperio, de nuevo, de forma figurativa. Ya está. Se habla del Imperio Español como se habla del Imperio Británico, simplemente. En el caso del bizantino sí había, porque era el Imperio Romano, no lo olvidemos, pero en la Edad Media en Europa, si te fijas, hay 2 emperadores. Está el del Sacro Imperio y luego está el de Bizancio, que es el emperador romano. Los bizantinos se hacían llamar a sí mismos Romayoi, es decir, romanos, y por lo tanto el emperador era el emperador de Roma. Pero el resto de reyes nunca han sido emperadores. Se habla de imperio de forma figurativa, no tiene más. No hay que ir a la exactitud terminológica, porque si no, no podríamos hablar de... no lo sé, del Imperio francés, ¿no? Lo mismo, Francia solo ha tenido reyes y España lo mismo. Cuando se habla de Imperio español, pues se habla de una realidad política, ¿no? De lo que estaba sometido o controlado directamente por el rey de España, por la corona española. Es una terminología operativa, como sucede con muchas en historia, una convención, porque más o menos te permite hacerte una idea. Y con el Imperio británico, 3/4 partes de lo mismo. Ya sabes de a qué te estás refiriendo. Pero es que si nos venimos a nuestra época y decimos el Imperio estadounidense, evidentemente no hay ningún imperio estadounidense, ni siquiera de control territorial directo, pero hablamos del imperio. Lo hacemos de manera figurativa. Todos entendemos a qué nos referimos. No es una realidad política, ¿no? Sí que es eso. No hay que tomar las palabras solo por una de sus acepciones, sino por muchas. La lengua es polisémica y los términos son polisémicos. Tienen muchos significados, muchísimos en algunos casos. Puedes encontrar términos con 18 acepciones. Entonces no solo vale una, o la que nosotros creemos que es la única que vale. En fin, vamos a continuar. Bueno, pues no quiere hablar nadie. ¿Qué pasa hoy aquí? Tengo de nuevo al señor Gineta. Tengo de nuevo aquí a el único que solicita es... bueno, a ver, te tengo de nuevo, cuéntame. Ahí está, me tengo en Manuela. Manuel va a pasar ahora. A ver, cuéntame, Martín, ¿qué te pasa ahora? Cuéntame. No. Es que me he despertado preguntón. Sí, te has despertado. Bueno, pues sí, aprovecho para decirte que está muy bien lo de ser preguntón, pero no lo de darle golpes al micrófono. Así que procura no darle golpes al móvil, porque se oyen y esto nos rompe los oídos. A ver, cuéntame. No, nada, yo quisiera preguntar qué opinas de la propuesta de paz que dijo Lukashenko como
ayer de que querían pactar una tregua, que habían muerto demasiadas personas. Una tregua en Ucrania, ¿quieres decir? Claro, en Ucrania. Bueno, no ni me había enterado, pero vamos, evidentemente no sigo mucho lo que dice Lukashenko, pero a ver, Martín, entiéndeme, el poder que puede tener este hombre, que puede tener Lukashenko es nulo. Este tipo es un vasallo de Vladimir Putin, hace lo que Putin le deja hacer y ya está. Trata a veces de marcar alguna distancia, ¿no? Para que se vea que, bueno, pues que sigue jugando un papel importante, pero nadie, absolutamente nadie se lo tiene en cuenta. Sí, hombre, lo ideal sería que llegasen a una tregua y que esa tregua, un armisticio, mejor dicho, y que ese armisticio sea el previo de unas negociaciones de paz. Pero no vale un armisticio a cualquier precio. Es decir, vamos a parar ya. Pero si los rusos dicen, nos quedamos con lo que hemos conquistado, pues los ucranianos no van a querer. Cuando firmas un armisticio sabiendo el tipo en función de cuando lo firmas, lo que vas a tener que reconocer después. Y hoy por hoy, ni Putin ni Zelensky quieren firmar armisticio ninguno. Aquí están todos pidiendo la paz y está muy bien, claro, nadie quiere que haya guerra, pero para que firmen la paz dos países beligerantes tiene que haber voluntad por parte de los países beligerantes. No se les puede obligar a hacerlo. Así que bueno, Lukashenko puede decir lo que le venga en gana. Bien, vamos ahora ya con Emmanuel, que le tengo aquí. Emmanuel se va a conectar. Ahí está, que es mexicano, según estoy viendo. Muy bien, muy buenas, Emmanuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. Muy buenos días a todos. Bueno, pues primero que nada agradecerte la oportunidad. Gracias por abrir este espacio y sobre todo, pues obviamente, pues por darme la oportunidad de platicar. Saludos desde Monterrey, México, Monterrey, Nuevo León. Mi pregunta, o más bien dicho, quisiera conocer tu opinión acerca de todo lo que los acontecimientos políticos que vemos alrededor del mundo. Es decir, ahora parece que más bien la lucha ya no es entre derechas y izquierdas, sino entre nacionalismo y liberalismo o nacionalismo y globalización, si le quieres ver así. Yo te puedo compartir que, aparte de que tú eres uno de mis referentes más admirados en cuestión de la historia del liberalismo y todo eso, también sigo aquí en México a un economista que se llama Macario Esquetino, que también es historiador, y él identifica en la historia de la humanidad ciertos altibajos que parecen ser de creatividad y después de miedo e incertidumbre, y al parecer estamos precisamente en una etapa de miedo e incertidumbre en la humanidad que nos hace como sociedades querer buscar a ese líder macho alfa que tenga que resolvernos la vida. Entonces, ¿cómo lo ves? Sin embargo, por otro lado, hay gente que dice que hay una agenda 2030 que es la que se está siguiendo. Yo en lo particular no creo que el mundo se mueva así, o sea, que exista una élite que decida cuál va a ser el destino del mundo. Yo creo que más bien los grupos políticos al interior de los países van viendo las oportunidades y pues bueno, yo creo que lo que sí se ve es una crisis del capitalismo, que si bien no lo hemos tenido al 100%, un capitalismo liberal, pues ha sido hasta cierto punto lo que nos ha traído más beneficio como sociedades en el mundo a través de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la situación en el mundo? Si crees que vayamos a estemos ya dentro de una crisis del capitalismo, que se esté buscando el nacionalismo. Yo aquí en mi país lo estoy experimentando en estos momentos, y pues bueno, la fuerza que está tomando el populismo. ¿Cómo lo analizas tú? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Emmanuel. A ver, yo no tengo aquí una bola de cristal, de verdad, lamento no poderte ayudar en esto porque es que no sé por dónde va a ir el mundo, no tengo ni idea. No sé cómo van a ser los próximos, no ya los próximos 50 años, ni siquiera los próximos 5 minutos. Podría suceder que se me fuese la luz, es decir, la corriente eléctrica en este momento y adiós el programa. No conocemos el futuro, pero ni el futuro más inmediato. El más inmediato, como disponemos de información coetánea, bueno, pues podemos no predecirlo, pero más o menos, si estás bien informado y dispones de mucha información, no adivinar, pero intuir por dónde va a ir, en qué dirección. En los últimos 3 años, pues el mundo ha pasado por una serie de circunstancias un tanto anómalas, empezando por la pandemia.
No había una pandemia desde 1918 y claro, el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 100 años. Hay mucha más gente, las sociedades son mucho más complejas y el comercio internacional es mucho más intenso. Por lo tanto, cuando se declaró esta pandemia en el año 2020, hace 3 años justos, no se abría un periodo totalmente incierto, no se sabía lo que iba a pasar. Los gobiernos actuaron de una manera, a veces adecuada y otras veces inadecuada, y el resultado que tenemos concretamente en Occidente con la inflación, pues fue todo lo que gastaron y la cantidad de dinero nuevo que crearon para evitar que hubiese una gran crisis. Bien, pues la crisis la estamos teniendo poquito a poquito, la crisis económica, y la estamos pagando con inflación. ¿Esto se podía saber? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. En aquel momento nadie se lo planteó, porque en el mes de abril del año 2020 estábamos, pues en España llevábamos ya 2 semanas confinados. Y el problema más estas fechas en España fueron las peores en cuanto a fallecimientos. Lo único que pensábamos en aquel momento era en si esto iba hacia arriba o hacia abajo, no teníamos ni idea. Hasta dónde iba a llegar, cuán mortal era el nuevo virus. Esta la manera que tenía, lo que estábamos haciendo en el año 2020, el día 2 de abril. El día 2 de abril de 2023, pues nos encontramos con que se han encadenado una serie de crisis económicas y de suministro. Recuerda la crisis de los semiconductores, la de los contenedores, la de la inflación que empezó el año pasado, además una guerra en un lugar muy delicado como es Ucrania, problemas entre China y los Estados Unidos que ya venían de antes pero que no han hecho más que complicarse, una serie de problemas políticos en Estados Unidos que también venían de antes, pero de nuevo mantienen al país dividido y muy fracturado. Los problemas de polarización en Estados Unidos provienen de mediados de la década pasada. Las elecciones de 2016 ya mostraron mucha polarización política en aquel país. En otros sucede lo mismo, como es el caso de España, que está muy polarizado. En México me consta que también es así. Respecto a si el capitalismo está en crisis, pues no lo sé. Yo llevo oyendo de que el capitalismo está en crisis, en algunos casos terminal, toda mi vida. Y aquí seguimos, ¿no? No hay mucho más que decir. Hace unos años, con la última crisis financiera, bueno, hubo una cantidad de gente que mató al capitalismo. Esto ya se ha acabado, esto estamos dándolo, hay que buscar otra cosa, y en unos años veremos que efectivamente que va a haber otra cosa. Pues no tenemos ni idea lo que va a haber. Esa es la realidad. A fin de cuentas, el mundo del futuro será lo que quieran los seres humanos del futuro, como el mundo del presente es lo que queremos los seres humanos de hoy. El mundo, en definitiva, se parece a nosotros. Ya está, no le demos más vueltas. Igual que un país se parece a sus habitantes. Si hablaba antes del Salvador, si El Salvador ha sido un país violento hasta ahora, pues es porque había mucho salvadoreño que era violento y que integraba pandillas y que se saltaba la ley sistemáticamente. Y si Dinamarca es un país pacífico es porque la mayor parte de los daneses son respetuosos de la ley y son pacíficos. Pues lo mismo pasa a escala global. El mundo es como quienes lo pueblan. En resumidas cuentas, el mundo del año 1800 era parecido a los habitantes que estaban en el planeta en el año 1800. El del año 2023 lo mismo, pero con los que estamos ahora mismo sobre la faz de la Tierra. Luego, esto que cuentas del populismo. Pues a ver, yo del populismo vengo oyendo hablar desde hace 10 años, desde la última crisis, ¿no? Esta va a ser la crisis de nuevo terminal. Ya van a aparecer líderes populistas por todas partes y se va a acabar la democracia. Pues no lo sé, sinceramente te lo digo. En algunos lugares ese líder populista tiene éxito y consigue ganar las elecciones, y en otras el líder populista se pega un castañazo porque no termina de convencer a la gente. Aquí en España el populismo lo encargó en primera instancia un partido llamado Podemos, que apareció en 2014 y en 2015 parecía que iba a ganar las elecciones, y hoy Podemos está reducido, no a su mínima expresión, pero me temo que lo estará después de las próximas elecciones. No termina de convencer a la gente y su mensaje no es tan distinto al que tenía en el año 2015. El caso de Donald Trump, pues en el año 2016 ganó las elecciones, no por voto popular, pero sí por voto electoral, y en el año 2020 las perdió. Y las perdió tanto por voto popular como por voto electoral. ¿Qué va a pasar el año que viene cuando haya de nuevo elecciones en 2024? Pues no tenemos ni idea, no sabemos ni quién se va a presentar. Si los demócratas van a volver a presentar a Biden o van a presentar a otro candidato más joven y con algo más de tirón. Y lo mismo con los republicanos, ni se han celebrado las elecciones primarias en Estados Unidos y faltan todavía 9 meses para que se empiecen a celebrar. Esto ya sabes, empieza en Iowa en el mes de enero y durante 6 meses hay elecciones
en los dos partidos, pero concretamente el que nos interesa ahora es el republicano. ¿Qué va a ser de ese partido? ¿Va a conseguir DeSantis ganar esas elecciones? Pues si DeSantis consigue presentarse y en el otro lado no hay un candidato con mucha fuerza, podrían volver los republicanos al poder. Si en cambio las consigue ganar las primarias Trump y enfrente se encuentra un candidato con fuerza, pues las perderá de nuevo. Así que no tenemos ni idea. No hay cosa peor, oficio peor que el de futurólogo. Me consta que hay muchos periodistas que se meten continuamente a futurólogos, pero bueno, como nadie les recuerda sus vaticinios falsos, pues nada, siguen haciéndolo, porque no lo sé, mucha gente vive fatal con la incertidumbre. Por cierto, también lo has contado, vivimos en un periodo de incertidumbre. Siempre estamos en periodo de incertidumbre. Lo que te he dicho antes, se me puede ir la luz dentro de 3 minutos. La incertidumbre es connatural al ser humano. Pero no sabes hasta qué extremo. Tenemos que aprender a gestionarla. Las instituciones son muy útiles, por ejemplo, para gestionar la incertidumbre. Instituciones básicas, y no pienses solo en los tribunales, como el dinero, ¿no? Que el dinero valga. Que sepas que dentro de 6 años lo que tienes ahorrado va a valer incluso un poquito más, o por lo menos lo mismo, o en el peor de los casos un poquito menos, pero no que se va a derrumbar la moneda, como pasó en Venezuela o como ha pasado en Argentina. El dinero no deja de ser una institución. Eso ayuda a sobrellevar la incertidumbre, pero incertidumbre siempre hay. En definitiva, que, y siento decírtelo así, no tenemos ni idea lo que va a pasar. Pero vamos, nuestros antepasados encontraron, y esto sí que lo sabemos porque no conocemos el futuro, pero sí el pasado, se las vieron en situaciones bastante peores de las que tenemos ahora. No estamos viviendo ninguna época excepcional, ni por supuesto la más dura de la humanidad. Nunca hemos sido tantos, viviendo tantos años, alimentándonos mejor y matándonos menos. Ya sé que puede parecer increíble lo que te estoy diciendo, pero echa un vistazo a la estadística y comprobarás que vivimos en la época más próspera y más pacífica de toda la historia de la humanidad. No me parece que sea un momento precisamente para ponerse pesimista. Y lo más probable, además, es que a lo largo de nuestra vida no pase nada especial, porque la mayor parte de generaciones que han pasado por la Tierra no les ha pasado nada especial. Son unas pocas las que han vivido grandísimos eventos como la Segunda Guerra Mundial. Esa es la cruda realidad. Ya sé que puede parecer aburrido, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay un dicho, no sé si lo tenéis en México, que en España dice que Dios te libre de vivir tiempos interesantes. Pues eso, Dios nos libre de vivir tiempos interesantes. Bien, vamos a continuar. Vamos con Guillermo. Vamos allá con él. Aquí le tenemos. Muy buenas, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Encantado de escucharte y poder hacerte una consulta, si me lo permites. ¿Me puedes recomendar algún libro que hable sobre la historia de la influencia de la Tercera Internacional, tanto en la República Española a la par con la desestabilización de Cuba, de lo que llamaron dictadura de Machado, aunque bueno, dictadura realmente yo por lo menos no lo veo, porque también Cuba creo que fue de los países que más personas mandó a la guerra civil española. Entonces, si hay algún libro que trate de esta temática, así llevando la ruptura de las dos repúblicas en paralelo, sería maravilloso si pudieras recomendarme alguno. Gracias. Pues no te puedo recomendar ninguno. Es un tema tan concreto el que me pides que no tengo ninguno en la cabeza. Tampoco soy un experto, ni mucho menos, en la Tercera Internacional. Tienes, por supuesto, algo de material, libros académicos, te digo ya. No te costará mucho encontrarlo, por supuesto, en la biblioteca y también en Amazon. Libros publicados por la Editorial Crítica y por editoriales así, editoriales dedicadas a los historiadores, donde encontrarás material sobre la Tercera Internacional. Pero ahora no va a ser divulgativo, eso te lo digo ya. Te va a exigir una serie de conocimientos previos sobre la materia, porque están pensados este tipo de publicaciones para gente que, bueno, pues que está muy metida en estos temas, porque la demanda que tienes es una demanda muy concreta, vamos, que no es general, ni muchísimo menos. Estás hablando y, vamos, me pego a tu pregunta, me ciño a ella, de algo tan particular, que es que no sé si algún historiador lo habrá estudiado, entiendo que sí, y si no lo ha hecho en español, pues seguramente lo ha hecho en inglés seguro, porque las facultades de historia de Estados Unidos y del Reino Unido estudian hasta los temas más insospechados. Bien, vamos a continuar, vamos con... Bueno, este es fantástico, se llama La Alegría de la Huerta, ese es el nombre su nombre oficial, ¿eh? Vamos a ver, Alegría de la Huerta, dice aquí que ya puede hablar, pero no te estoy viendo. No lo sé si justo cuando le he dado la palabra, pues ha salido. Ha oído su nombre, ha dicho, no puede ser, me ha llamado La Alegría de la Huerta. Vamos entonces con Esteban, que le tengo aquí.
Vamos a ver si Esteban se nos conecta. Muy buenas, Esteban. Tienes que activarte el micrófono para poder intervenir, porque si no puedes estar hablando ahí en vacío durante horas y nadie te va a oír. ¿Me escuchas, Esteban? Nada. Ahí, ahora. Sí. Muy buenas, Esteban. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Soy de Paraguay. Es un placer poder conversar contigo. El placer es mío, pero no se te oye muy bien. Esa es la verdad, ¿eh? Ok. Bueno. Intentaré que Se te oye entrecortado, Esteban. Ese es el problema. Se te oye muy entrecortado. Entonces no... A ver, inténtalo, pero no garantizo nada. Bueno, en 30 días más estaremos nosotros de... Esteban, vamos a dejarlo porque se te corta continuamente. En 30 días más y se te ha ido, estaremos nosotros en... Entonces no tengo ni idea exactamente cuál ha sido el problema. Bueno, tenemos de nuevo a la alegría de la huerta. Vamos a ver. Muy buenas. A ver si se nos conecta la alegría de la huerta ahora. Alegría de la huerta, actívate el micrófono. Vamos a ver, tienes que activarte el micrófono. Ahí. Hola, ¿me escucháis ahora? Bueno, eres la alegría de la huerta y nunca mejor dicho, porque además eres una dama. Muy buenas, ¿cómo estás? Sí, muy buenas, me llamo Sonia. Muy bien, y entiendo que la alegría de la huerta. Bueno. Lo intentas, al menos, a ver, yo quería... ¿no? Cuéntanos. Lo intento, sí. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. A ver, sé que es un poco pues surrealista. Imaginemos que tenemos una máquina del tiempo y pudieras viajar a 3 lugares y 3 épocas de la historia. ¿Cuál de ellas elegirías y por qué? Pues no lo sé, nunca lo he pensado. Si tuviese una máquina del tiempo. Seguramente si tuviese una máquina del tiempo y viajase a cualquier otra época de la historia, me agarraría alguna enfermedad en cualquiera de ellas. No olvides que vivimos en un entorno biológico concreto de nuestra época, pero que no se parece en nada al que había en 1850 o al que había en el año, 3 de nuestra era, ¿no? Así que probablemente no durase mucho. Y lo mismo si trajésemos a alguien del siglo III o del siglo IV a nuestra época. Si lo trajésemos del siglo IV se sorprendería de cómo el mundo ha ido a mejor y nosotros nos sorprenderíamos también de cómo el mundo ha mejorado sustancialmente de lo dura y lo corta y lo brutal que era la vida de nuestros antepasados, ¿no? Y lo larga y lo dulce que es la nuestra o que suele ser la nuestra en nuestro tiempo. Pero no sé, nunca lo he pensado, pero ya que me lo pides, Sonia, pues no me importaría conocer el Imperio Romano, claro, ya puestos a pedir, ¿por qué no ser ambicioso, ¿no? No sé, el siglo II, ¿no? Eso que decía Gibbon, ¿no? El periodo más dulce y el periodo más mágico de toda la historia de la humanidad. Esa sería una. La otra que no me importaría conocer es la Sevilla del siglo XVI, por supuesto, también. La de la carrera de Indias. Esa sería una maravilla, poder ver salir a mediados del siglo XVI, ¿no? Los barcos de la carrera de Indias, la flota del tesoro, verlos llegar, ¿no? Y ver aquella ciudad que debía ser... Nos la imaginamos maravillosa. Seguramente si hoy anduviésemos por la Sevilla del siglo XVI, cuando alguien nos arrojase los desperdicios a la cabeza ya no nos gustaría tanto. Nos sorprendería el olor y, bueno, el estado mismo de las calles, que estaban, pues, prácticamente todas eran de tierra, ¿no? Pero vamos, no me importaría verlo. Tampoco me importaría conocer el Madrid del siglo de oro, de Quevedo, de Cervantes, de Lope de Vega. Además, no habría problema en ese, no me perdería, porque las calles siguen siendo esencialmente las mismas. Pero vamos, por conocer, pues sí, no me importaría echar un vistazo personal a ciertas épocas de la historia. Tengo aquí a Alberto Garín, por cierto, que le tenemos de oyente. No sé si él, vamos a ver si está ahí... Vamos a ver, vamos a invitarle a hablar. No ha pedido la palabra Alberto, pero yo sí le voy a mandar una invitación por si él quiere participar en esto. A ver, tengo también aquí a Martín. Martín, has hecho 3 preguntas. Yo creo que con eso, más que de sobra, vas servido ya en esta contrarréplica en directo. Tengo a Mónica. Vamos con Mónica. Bueno, que es mi Mónica, según estoy viendo. Actívate el micrófono, Mónica. Mónica, el microfonito. Sin microfonito no hay participación.
Puedes estar hablando Un momento. ahora. Uy, bueno, Estoy un poquito de... nada, un saludo a todos los que escuchas y nada. He llegado un poquito tarde, entonces no sé si habéis hablado de algunos temas así de actualidad que he visto. Uno de ellos es la noticia de que uno de los mejores investigadores españoles ha sido suspendido de empleo y sueldo por haber colaborado con proyectos internacionales, ¿vale? Rafael Luque, de la Universidad de Córdoba, especialista en biocombustibles. Ese es el primer tema que quería un poco comentar. Y luego el segundo tema era acerca de... Ayer se hizo una call conference del equipo de Twitter. Estuve un poquito de oyente y, bueno, la verdad que el proyecto básicamente es que Twitter se ha liberalizado a la programación. Entonces, pues bueno, me parece muy interesante que hayan liberalizado el código para que se pueda aportar dentro de proyectos y, sin embargo, voy a hablar de otra cosa que es que, sin embargo, Microsoft ha comprado los derechos de algunos de los principales motores de ChatGPT. Básicamente eran esos temas. Un saludo para todos. Gracias. Bueno, no te vayas, Mónica. A ver, cuéntame esto de Rafael Luque porque yo no me había enterado. Lo acabo de ver ahora en el ABC. Cuentan aquí, suspendido 13 años de empleo y sueldo a Rafael Luque, uno de los científicos más citados del mundo. Y pone 2 puntos, comillas, es todo envidia. ¿Qué diablos ha pasado aquí? ¿Por qué le han...? Pues parece ser que este chico tiene, vamos a ver, estaba adscrito, o sea, era funcionario de la Universidad de Córdoba, pero debe ser que si cobras un sueldo nacional, digamos, pues debe ser que no estás, lo vendes en exclusiva, o sea, te vendes en exclusiva para la Universidad de Córdoba y parece que no debía haber colaborado, pero es que entiendo yo que esta persona no habrá colaborado un día, un minuto, le han pillado ahora, sino que debe de llevar años. Estamos hablando de que ha firmado, pues no sé si estamos hablando que lo que llevamos de 2023, unos 30 o 40 proyectos. Entonces, o al menos estudios, papers, que se llaman, ¿no? Entonces, es curioso que, no sé, a mí me parece una noticia bastante fuerte, porque entonces tú eres investigador, consigues una plaza, entre comillas, y ya tienes que trabajar allí hasta que te mueras. No lo sé, no sé cómo funciona el mundo funcionarial. Yo sí entiendo que si sacas una plaza y estás contratado en exclusiva, pero en el mundo de los investigadores es que tienes que estar renovándote constantemente. Pues mira lo que cuenta aquí ABC, mientras me lo contabas estaba echándole un vistazo y lo cuenta así, esta noticia es del 31 de marzo, es decir, de ayer. Y dice, la noticia saltaba a todos los nacionales en los periódicos, se entiende. El químico Rafael Luque, uno de los científicos más prolíficos y citados del mundo, ha sido suspendido de empleo y sueldo durante los próximos 13 años por la Universidad de Córdoba. Luque, acostumbrado a salir en los medios por ser uno de los 6.000 investigadores cuyo trabajo tiene más trascendencia en el mundo, o por los diversos premios recibidos, como el Green Talents del Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania o el TR35 del MIT de Estados Unidos, ahora es diana de las críticas. La universidad le ha expulsado alegando que ha firmado trabajos con instituciones extranjeras, como la Universidad Rey Saud en Riad, en Arabia Saudita, o la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, pese a poseer un contrato de funcionario a tiempo completo con la institución española. Luque no niega los hechos, que fueron adelantados por el país. Es cierto que yo sabía de esta incompatibilidad que se dio porque no llegué a un acuerdo con el equipo directivo de la Universidad de Córdoba, explica ABC en videoconferencia desde Arabia Saudí, donde ahora está trabajando como profesora a tiempo parcial. Yo estoy fuera de ese centro desde el pasado mes de diciembre, cuando la suspensión se hizo efectiva. No tengo ningún problema con la Universidad de Córdoba, con la que ha sido mi casa y que me lo ha dado todo como investigador. Mi problema es con una parte del anterior equipo rectoral, con el que no hubo un buen entendimiento y me ha hecho muy difícil mi trabajo en los últimos años. ABC ha intentado ponerse en contacto con la universidad, si bien de momento aún no ha habido respuesta. Pues no lo sé muy bien qué habrá pasado aquí. Es lo más leído en ciencia, en el ABC, por cierto, pero vamos, se ve que tampoco ha habido nada especial. Simplemente él debe de ser un químico muy brillante, participaba en estudios de otras universidades, los firmaba con su nombre y su apellido, Rafael Luque, y eso, según parece, era incompatible con ser empleado a tiempo completo en la Universidad de Córdoba. Seguramente lo intentó convertir, llegar a un tipo de acuerdo con la universidad para que le permitieran hacer eso, pero no ha sido así y nada, pues se han vengado, entre comillas,
expulsándole de la universidad. Ahora bien, si es alguien tan, en fin, extraordinario como este hombre, yo no le conocía, la verdad, tampoco es que conozca químicos, pero no creo que le falte el trabajo a partir de ahora. Esa es la verdad. Él además, mira, ha respondido a la llamada de ABC desde Arabia Saudita, así que no le debe de estar faltando el trabajo. Pero bueno, estas cosas ya sabes que en la universidad pasan, Mónica, no es nada nuevo. Así que, en fin, ¿qué más cosilla tenías que se me ha pasado, Mónica? Sí, que Twitter, Twitter, el equipo de Twitter ayer hizo una call conference que podéis escuchar en diferido, en inglés, si queréis oírla, relacionada con la apertura del código de Twitter a código abierto. Para la gente que sepáis de programación, digamos que lo han subido a los repositorios oficiales para que se pueda aportar, digamos, pues código, si tú quieres aportar código a Twitter. Y por el contrario, Microsoft ha comprado algunas de los principales motores de ChatGPT. Es decir, por una parte hay mercados de informática que se están abriendo para, digamos, crear una mejor herramienta, porque la verdad que lo que proponían ayer prácticamente era igual que Google se utiliza como motor de búsqueda, pues que Twitter fuera el principal motor de interacción en tiempo real. Y bueno, pues Microsoft con ChatGPT pues puede hacer muchísimas cosas, pero bueno, que en este caso lo que ha sido adquirir, entre comillas, algunos de los motores para tener ellos el control, la gestión. Pues me parece interesante, si te soy sincero, tendría que leérmelo, pero no sé hasta qué punto esto tendrá trascendencia. Lo de Microsoft puedo imaginarme que sí. ChatGPT ya sabes que es la gran novedad. Le dedicamos un programa en la Contracrónica. Estuvimos Francisco y yo el mes pasado hablando sobre este... Uy, que tenemos aquí un problemilla sobre este mismo tema. Me consta que además ha mejorado en la versión 4, que, bueno, ya hace virguerías porque tiene acceso a Internet, cosa que no tenía antes. Pero bueno, que tendría evidentemente que mirármelo. Bien, queridos, pues llevamos ya pues casi una hora de programa de Contrarréplica en directo. Como siempre, ha sido un placer teneros a todos pues al otro lado, ¿no? Que veo que somos Alberto el invitado, pero no ha entrado, no ha querido entrar. Yo no sé, igual no ha visto la invitación, porque yo quería ya que sacarnos de dudas lo que nos ha preguntado Sonia antes. ¿A qué épocas de la historia viajaría Alberto? Creo que una de ellas, sospecho, porque me he visto esta mañana su vídeo, el último de Sierra de Historias, el de Carlos I y su colección de arte, una colección Carlos I de Inglaterra, no de España, una colección de arte fastuosa que se hizo pues durante parte de su reinado, luego ya empezaron las guerras y tuvo que dejarlo y luego le cortaron la cabeza. Así que el vídeo os invito a verlo, está muy bien, lo tenéis en Sierra de Historias. Igual, ahora que está con esto de Carlos I y su colección de arte, le interesaría ir al Palacio de Whitehall a mediados en torno a 1630 más o menos, para conocer a esos pintores en persona. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la Contrarréplica en directo. El mes que viene volveré por aquí para que hagamos otra. Estaremos ya totalmente situados en primavera y podremos ir todos en pantalón y en manga corta, cosa que hoy se ha levantado un vientecillo fresco en Madrid bastante desagradable. Muy bien, pues cuidaros mucho, ya sabéis, esto saldrá publicado en la Contrarréplica de mañana. Entre tanto, para los que queréis seguir escuchando una contra, tenéis una estupenda, por cierto, una contraportada que he hecho sobre el libro este de Vaparera, y el lunes habrá, vamos, eso por descontadísimo, Contracrónica. ¡Hasta mañana!